Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado. Hoy en la sección de Secretos de la Historia, Secretos de la Humanidad, donde hacemos un ranking donde hablamos de las fugas más espectaculares de la historia. Una serie de fugas de cárceles o recintos penitenciarios que en algunos casos tuvieron éxito, en otros no se sabe qué pasó con los presos y en otros evidentemente pues fueron después capturados. Entonces son fugas que tuvieron bastante eco en la prensa de la época cada una y que está bien destacarlas en este ranking. Bien, pues vamos a ver este listado ranking de las fugas más espectaculares de la historia. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. La histórica prisión de Alcatraz, localizada en una isla solitaria de la bahía de San Francisco, fue en su momento la cárcel más infranqueable del mundo. Allí estuvieron presidiarios como el mafioso Al Capone o personajes tan extraños como para salir en una obra siniestra de David Lynch como El hombre pájaro de Alcatraz. También llamada La Roca, albergó a convictos desde la Guerra Civil estadounidense, pero no fue hasta 1934, en plena guerra contra el crimen organizado, que fue bautizada como la prisión más segura del mundo. En la década de 1930, Alcatraz ya era un lugar prohibido, rodeado por las ásperas y frías aguas del Océano Pacífico, y además por el rediseño que incluyó barras de hierro más duras, unas cuantas torres de vigilancia mejor ubicadas y reglas mucho más estrictas, que incluían una docena de inspecciones diarias. Escapar se antojaba prácticamente imposible. Desde 1934 hasta su clausura en 1963, un total de 36 hombres intentaron huir en 14 planes de fuga según el FBI. Casi todos fueron atrapados o murieron en el intento. Sin embargo, aún existe la sospecha de 3 presos que nunca se llegaron a encontrar y cuyo paradero todavía a día de hoy es desconocido. Esta es la historia de John Anglin, su hermano Clarence y Frank Morris. La noche del 12 de junio de 1962, el primer control de la mañana sorprendió a los funcionarios al no hallar a 3 reos en sus celdas. En su lugar había 3 cabezas artificiales fabricadas ingeniosamente a partir de yeso, pintura de color carne y pelo humano real, con las que engañaron a los guardias nocturnos que pasaban revisión la noche anterior. Una sirena estridente sonó en todo el perímetro de la cárcel desde lo alto de una roca en la bahía de San Francisco. A partir de ese momento se inicia una persecución masiva en la que participaron agentes federales, policías estatales, botes de guardacostas y al menos 100 efectivos armados. Pero Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin jamás fueron encontrados, ni rastro. El FBI más tarde redactó un informe que notificaba una a una todas las pruebas de la desaparición. Había un paquete de cartas selladas y relacionadas con los hombres, algunas piezas de madera con forma de remo y trozos de un tubo de goma. A su vez también se halló un chaleco salvavidas casero en la playa de Crosshead. Y nada más, no se encontró nada más de esa fuga. De esta forma, estos 3 hombres que habían sido encarcelados por ser ladrones de bancos pasaron a convertirse en los antihéroes más populares de Estados Unidos en esa época. Hoy su leyenda sigue viva. Algunos todavía se preguntan si siguen con vida. Según el diario The Independent, Morris tendría ahora 91 años, John Anglin 88 y su hermano Clarence 87. Las únicas formas convencionales para salir de Alcatraz eran por muerte o enfermedad. Esta última fue la que le hizo salir a Al Capone en 1945, debido a una sífilis que contrajo y que le hizo totalmente imposible gobernar su imperio detrás de los barrotes. Las barreras naturales como la del océano hicieron infranqueable su estructura, encontrándose a solo 2,5 kilómetros de la costa. Pero para los presos que no estaban nada acostumbrados al ejercicio físico, el baño resultaba fatal. Los cuentos de los prisioneros de la cárcel hablaban de Bruce, un tiburón criado por la oficina de prisiones para tener una sola aleta y nadar en círculos perpetuos alrededor de la isla.
Al margen de esos rumores, los tiburones de la zona eran de la raza leopardo, carroñeros capaces de devorar el cadáver de cualquier hombre que se ahogara tratando de escapar, o eso decían los guardias. A medida que pasaban los días, la Guardia Costera y la Oficina de Autoridades Penitenciarias encontraron más pruebas y dedujeron el ingenioso plan de escape, en el que es posible que fueran ayudados por un cuarto fugitivo que no logró salir de su celda a tiempo y es el que proporcionó la información. Eso es lo que dice un informe del FBI. Este cuarto personaje que trató de unirse al plan el ladrón de coches Allen West. Él, al igual que Morris y los hermanos Anglin, se ensanchó la abertura del conducto de ventilación en la pared de su celda, pero no pudo salir a tiempo debido a unos fallos con el agujero de salida que acabó haciéndose tan pequeño que nunca pudo escapar. West regresó a su celda y se durmió, y para no ser castigado por su intento de fuga se lo confesó todo a los agentes. El grupo había comenzado a trazar su plan de escape el diciembre anterior, cuando uno de ellos encontró hojas de sierra viejas. Por medio de rudimentarias herramientas, incluido un taladro casero hecho con el motor de una aspiradora rota, los fugitivos aflojaron las rejillas de ventilación en la parte posterior de sus celdas, perforando agujeros minuciosamente espaciados alrededor de la superficie. Una vez lo hicieron, escondieron dichos agujeros con todo lo que pudieron, una maleta, un trozo de cartón, papel, lo que fuera. Por detrás de las celdas había un pasillo común de servicio sin vigilancia. Avanzaron por él y treparon al techo de su celda, donde instalaron un taller clandestino. Allí, turnándose para vigilar a los guardias nocturnos antes del último registro, usaron materiales robados para construir y esconder todo lo que necesitaban para escapar. Más de 50 chubasqueros impermeables que robaron previamente se convirtieron en improvisados salvavidas y una balsa de goma de casi 2 metros de ancho y 4 de largo. También construyeron unas paletas de madera y fabricaron una herramienta para inflar la bolsa a partir de un instrumento musical. En la noche del 11 de junio esperaron hasta el registro de las 9:30 de la noche antes de que todos, excepto West, lograron llegar al tejado para salir. Desde allí accedieron a un techo más alto a través de un gran pozo de ventilación. Los guardias escucharon un gran estruendo cuando salieron de este pozo, pero no le prestaron atención al no escuchar nada más. Con su balsa casera se deslizaron por una gran tubería hasta el agua después de cortar el alambre de púas de la valla. A partir de este instante, Allen West confesó que planeaban internarse en el continente, robar ropa con la que camuflarse como ciudadanos y robar un coche para recorrer el país y lograr escapar. A partir de ese día, los 3 únicos presos que consiguieron fugarse de la entonces cárcel más segura del mundo se convirtieron en más de una leyenda. Hubo una película protagonizada por Clint Eastwood que se llamaba Escape from Alcatraz, Escape de Alcatraz, en 1979. Entonces está basada en estos 3 ladrones que escaparon de Alcatraz y bueno, la peli está bastante bien si la quieren ver. El FBI dijo que durante los 17 años que trabajaron en el caso no surgió ninguna prueba creíble que probara que los hombres seguían vivos, ni en Estados Unidos ni en el extranjero. La mayoría de los informes apoyan la teoría de que los hombres murieron ahogados o comidos por los tiburones. En 2012, cerca de 50 años después del suceso, la tripulación de un carguero noruego que atravesaba el océano a unos 24 kilómetros del puente del Golden Gate había visto un cuerpo flotando en el mar con un abrigo azul marino y pantalones parecidos a los del uniforme de Alcatraz. Finalmente, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, que se hizo cargo del caso después de que el FBI cerrara su archivo en 1979, declaró que la persecución continuará hasta que los fugitivos sean detenidos, comprobando sus muertes o haber cumplido los 99 años. Parece que aún queda algún cartel de los más buscados con los rostros impresos de Morris y los hermanos Anglin en las zonas de la bahía de San Francisco, a pesar de que han pasado muchísimos años. Hablar de los campos de concentración ideados por los nazis es hablar de una época oscura y de un tiempo que solo implicaba muerte y dolor.
Sin embargo, cuando se hace referencia a ellos, también se recuerda a algunos reos que, en contra de todo pronóstico, protagonizaron varios intentos de fuga que tenían como objetivo escapar de aquellos lugares dirigidos por los nazis. Uno de los más famosos fue el que se llevó a cabo en el centro de Stalag Luft III, abreviatura de Kriegsgefangenenlager der Luftwaffe, o como se diga, en el que lograron huir 3 reos frente a las mismas narices de los soldados de Adolf Hitler tras excavar un túnel de 102 metros. Esta historia es muy conocida debido a la película de la Gran Evasión, que se basó en los hechos que acaecieron en esta época para hacer su guión. Bien, para hallar el origen de Stalag Luft III es necesario viajar hasta la ciudad de Zagan, ubicada en la actualidad al suroeste de Polonia. Y es que fue en esa región, ubicada a menos de 200 kilómetros de Berlín, donde la Fuerza Aérea Germana instauró en mayo de 1942 un campo de concentración en el que recluir a los aviadores británicos y estadounidenses capturados. Este lugar fue llamado Stalag Luft III y formaba parte de un total de 6 complejos similares, varios de ellos ideados para albergar a los reos de una nacionalidad determinada. Lo cierto es que para la ciudad no fue una sorpresa que los nazis levantaran aquel campo de concentración en la zona, pues ya habían visto pasar decenas de ejércitos por la zona. Lo mismo sucedió en la Primera Guerra Mundial, donde la zona también hubo campos de concentración, y en el siglo XIX, donde también incluso murieron por allí decenas de soldados de Napoleón Bonaparte. Hubo que esperar hasta 1942 para que se edificara en esta ciudad uno de los campos de concentración más seguros de la contienda. Y es que, escarmentados como estaban los nazis de que los presos trataran de escapar de sus centros de reclusión, decidieron idear un lugar del que fuera imposible huir. Para ello tomaron varias medidas, entre los que destacaron elevar los barracones varios centímetros por encima de la tierra, lo que impedía que se construyeran túneles sin que ellos se percatasen, e instalar varios micrófonos sismográficos en los alrededores para evitar que se excavase sin su consentimiento. Por descontado, los guardias vigilaban a los reos en todo momento. No obstante, con lo que los alemanes no contaban era con el ingenio de unos presos deseosos de ser libres. A su vez, tampoco tuvieron en cuenta que habían introducido en aquella cárcel a un maestro de las fugas, el soldado británico Roger Bushell, quien contaba con un extenso currículum en lo que a salir por piernas de una prisión se refiere. Este militar, así como otros tantos, formaron un comité de huidas y pusieron sus cabezas a pensar un plan que les permitiese escapar. Y en 1943 un militar llamado Big X decidió que la mejor sería excavar 3 túneles llamados Tom, Dick y Harry, a través de los que escaparían 250 de los reos. Tras seleccionar cuidadosamente los lugares en los que serían emplazados los túneles para que no fueran descubiertos, comenzó la obra. El primero de estos túneles saldría de la chimenea, el segundo de debajo de los lavabos y el tercero de debajo de la base de una estufa. Había que aprovechar las únicas construcciones de ladrillo que llegaban hasta el suelo para usarlas como entradas para los túneles. Una vez tomada la decisión, se determinó que los corredores estarían ubicados 10 metros bajo el suelo para evitar las molestas vibraciones de los vehículos alemanes, las cuales podrían hacer que se viniesen abajo. La construcción empezó de forma sencilla, pero pronto se empezaron a acumular los problemas. El primero de ellos fue la posibilidad de que los túneles se derrumbaran. Para solucionarlo, los presos apuntalaron las paredes con maderas de sus camastros, tablones de los barracones y hasta regaderas. El segundo sobrevino cuando los reos se percataron de que las galerías carecían de ventilación. En este caso su ingenio fue todavía mayor, pues idearon una serie de sistemas de respiración basados en latas viejas y pequeños recovecos de respiración en los propios corredores. No obstante, todavía les quedaba por superar la mayor de las dificultades. Repentinamente surgió otro problema: ¿qué hacer con la tierra extraída? Al principio se fue almacenando bajo el tejado, pero llegó un momento en el que temieron que pudiera hundirse, así que había que buscar una solución definitiva.
Los prisioneros idearon unas bolsas de telas disimuladas a lo largo del pantalón, las llenaban de tierra y una vez fuera del barracón las abrían dejándolas caer sobre los zapatos. La tarea fue muy ardua, pero un perfecto trabajo de coordinación entre más de 250 personas hizo que el plan saliera a la perfección. En esto que andaban los presos excavando a todo a la velocidad que podían, mientras los nazis, que tontos no eran, buscaban y buscaban el túnel que sospechaban que había en el campo, pero no lograron hallar. Al final la suerte quiso que se toparan con uno de los corredores, Ton, casi por casualidad. Por suerte no se imaginaban que había otros dos. Los prisioneros por su parte decidieron apostar toda una carta y empezaron a trabajar únicamente en Harry, dejando a Dick como un almacén de tierra. Después de meses de trabajo, el comité de fugas dio por finalizado el túnel en marzo de 1944. El resultado era increíble, un corredor de 102 metros de largo que incluía carretas elaboradas con material robado del campo, luz eléctrica y varios respiraderos. La fuga se llevó a cabo el 24 de marzo a las 10:30 de la noche. Aquel día los primeros afortunados se introdujeron en el túnel con esperanza de hallar la libertad al otro lado. Tan solo debían excavar hacia arriba en el extremo de la galería para encontrar la salida del campo y huir hacia un bosque cercano. Todo parecía ir sobre ruedas cuando al abrir la tierra los prisioneros vieron que se habían quedado cortos al elaborar el corredor, pues todavía faltaban unos metros para llegar al abrigo de los árboles. Desde allí eran presa fácil, pero ya no podían volver atrás. Así pues, durante horas los reos se arrastraron por el corredor rezando para que los guardias no se percataran de la ingente cantidad de gente que se estaba marchando frente a sus narices. Así hasta las 5 de la mañana, momento en que sonaron las alarmas y los nazis pusieron el campo de concentración patas arriba hasta hallar el corredor. El pánico cundió entonces entre los reclusos, que reaccionaron de diferentes formas. Los que ya estaban fuera corrieron hacia el bosque. Otros trataron de introducirse sin éxito en el corredor y finalmente algunos regresaron al centro por miedo a las represalias. De los prisioneros que habían llegado al bosque, 11 se entregaron de inmediato. Los responsables del campo se quedaron estupefactos cuando vieron que faltaban 76 prisioneros. A la mañana siguiente, cuando los oficiales nazis se enteraron de lo sucedido, se montaron partidas de búsqueda. Así lograron capturar a 73, de los cuales fusilaron a 50. Tan solo lograron escapar 3, Per Bergland, Jens Miller, ambos noruegos, y Bram van der Stok, holandés. Sin embargo, la historia pues les recuerda hoy por su hazaña. Bien, Joaquín El Chapo Guzmán, el conocido narcotraficante, se fugó del penal de máxima seguridad de Almoloya, también conocido como Altiplano, el 11 de julio de 2015, ya hace como 4 años. Una evasión que supuso un duro golpe para las autoridades mexicanas. Era la segunda vez que el líder del cártel de Sinaloa se escapaba de una cárcel mexicana y en este caso parecía sacada de película. Bien, las imágenes de las cámaras de la prisión permitieron recoger el momento en el que el narcotraficante abandonaba su celda, pero no el resto de la huida. El Chapo, que forjó su carrera criminal a través de una red de narcotúneles bajo la frontera de Estados Unidos, huyó del altiplano por un agujero en la tierra. La boca del túnel estaba en su celda en el área de la regadera y ese acceso desembocaba 10 metros más abajo, en una galería subterránea de 1500 metros. Una línea recta con ventilación, alumbrado y unos rieles, por lo que se desplazaba una motocicleta adoptada para ese uso. El Chapo lo que esperó es en su celda a que el túnel se abriera camino hasta su estancia y luego comenzó a descender por ella. Rápidamente se encuentra con un operario, un secuaz que maneja la motocicleta, que es quien la lleva rápidamente al otro extremo del túnel. El final del conducto llevó al Chapo hasta una casa ubicada en la colonia de Santa Juanita, al suroeste del penal. Allí se encontraron materiales de construcción. Se cree que el trabajo de excavación se desarrolló durante un año.
Le esperaban allí hombres armados y un plan para despistar a quien pudieran seguirlo por carreteras. Tras la fuga del narcotraficante, 68 personas, muchos de ellos funcionarios de prisiones, fueron señalados por su posible implicación en la operación del Chapo, de los cuales solo 10 cumplen actualmente penas de cárcel. El Chapo fue capturado de nuevo en enero de 2016 y extraditado a Estados Unidos en enero de 2017. Actualmente está encerrado en una cárcel de Nueva York en espera de juicio. Pasa 23 horas al día aislado, el resto del tiempo tiene acceso a una bicicleta estática. La primera fuga de prisión del Chapo fue en 2001 y no volvió a ser detenido hasta 2014. Y esta sería la tercera fuga de la que les estoy hablando y que fue muy mediática y como ustedes habrán oído, pues fue hace muy poquitos años y fue un boom en todo el mundo. Santo Tomás Moro, San Juan Fisher, San Edmundo Campion o San Nicolás Owen son muchos de la nómina de los mártires causados por la persecución religiosa en Inglaterra tras la reforma anglicana de Enrique VIII y con especial violencia en el reinado de Isabel I, que quisieron instaurar la fe pero por medio de la violencia. En aquella época, en concreto en los últimos años del siglo XVI, pertenece también un personaje legendario, jesuita John Gerard. Legendario no porque falte un ápice de historicidad a sus documentadas hazañas, sino por la audacia de las hazañas mismas. Ha pasado a la historia con el sobrenombre del jesuita cazado o colgado o el sacerdote colgado. Nacido en Derbyshire, el segundo de Sir Thomas Gerard O'Neill pasó en su juventud 2 años de cárcel por católico. Luego estudió en Oxford y París, ingresó en los jesuitas y regresó a su país natal en 1588, cuando, como él mismo narró después, en todas partes se organizaban cacerías de católicos, se registraban sus casas y se les vigilaba para capturar. San Pío V había excomulgado a la feroz reina Isabel en 1570 con la bula Regnans in Excelsis, eximiendo a los católicos del deber de obedecerla. Y estos eran vistos como traidores. Los jesuitas en particular tenían prohibida la entrada en Inglaterra desde 1585. Gerard era pues un proscrito en su propio país. Desde el momento en el que lo pisó de nuevo, durante 6 años estuvo atendiendo a los cristianos perseguidos, administrándole los sacramentos de forma clandestina. De aquellos tiempos datan los refugios secretos de las casas, mansiones y castillos británicos, pasadizos y rincones, lo que llamaban el agujero del cura, donde se escondían sin miedo a que les capturaran para poder hacer celebraciones o catequesis o todo acto religioso. Él fue detenido por todas estas acciones que él hizo y pues, fue encarcelado en la Torre de Londres. Tras más de un lustro convertido en uno de los enemigos públicos más buscados, pues, como he dicho, fue cazado y torturado con brutalidad especial. Pasó 3 años en la cárcel, en la propia Torre de Londres, y durante un mes hizo de memoria los ejercicios espirituales de su padre San Ignacio y los predicó en varias ocasiones a otros prisioneros. Construyó un rosario con piel de naranja, utilizaba su jugo para escribir cartas que solo se hacían visibles al calentarlas, evidentemente con limón, con jugo de limón, y sobornaba a los guardianes para que hicieran la vista gorda cuando decía misa. Y el 3 de octubre de 1597, para acrecentar su leyenda, escapó de la Torre de Londres con la ayuda de los amigos. Él estaba en la torre más protegida, Salt, separada solo por un jardín de la Torre de Cradle, donde Gerard había conseguido permiso para visitar a John Arden, que llevaba 10 años encarcelado por su fe. El jesuita colgado ideó una fuga. Desde la ventana de Arden es posible acceder al techo de la torre y desde allí deslizarse con unas cuerdas hasta el embarcadero. Así lo planea y tras 2 intentos fallidos consiguen alcanzar el muelle, donde en una noche oscura le esperan en un bote los hermanos jesuitas Richard Fulwood y John Lee y el futuro San Nicolás Owen. Minutos después alcanzaron un lugar donde 5 caballos aguardan al quinteto ignaciano.
El sonido de sus cascos entre la niebla por los húmedos adoquines de Londres marca una huida que descompone a su majestad. Gerard estuvo aún 8 años en Inglaterra, ejerciendo en secreto su ministerio hasta que le destinaron a Europa para que con esa experiencia formase a nuevos misioneros. Pasó el resto de su vida en el Colegio Inglés de Roma y hacia el final de sus días sus superiores le pidieron que redactase sus memorias. Lo hizo en latín en la autobiografía traducida al inglés en 1879. Fue un aventurero con sotana, un hombre de leyenda que había forjado la voluntad en su aristocrático hogar y que, como ven, protagonizó una de las fugas más impresionantes de la historia. John Herbert Dillinger fue un asaltante de bancos de Estados Unidos, considerado como uno de los tantos iconos de la cultura popular de este país. Solo vivió durante 31 años. Su fama se debe a la idealización de que se ha hecho de sus procedimientos como ladrón y a la manera fácil en que escapaba de la policía y de la cárcel. Sus hazañas, junto con la de otros asaltantes de la época como Bonnie and Clyde o Keith Ma Baker, llamaron la atención de la prensa estadounidense y sus lectores durante la década de 1930. Una noche de 1924, Ed Singleton, un delincuente ocasional y amigo suyo, lo convenció para que colaborase en el asalto de un conocido tendero de la localidad llamado Frank Morgan. La policía los capturó después del asalto. Singleton contrató un abogado para apelar su sentencia, por lo que fue condenado a solo 2 años de prisión. Mientras que el propio Dillinger, que no pudo contar con representación legal, fue condenado y enviado a prisión. Su sentencia fue de 9 años. En la cárcel fue un miembro destacado del equipo de béisbol, jugó también que llegó a comentar que bajo condiciones normales hubiera podido llegar a ser un jugador profesional. Dillinger cedió al estilo de vida criminal durante su estancia en la cárcel y aprendió de sus compañeros los trucos para robar bancos. Junto a varios de ellos planeó algunos atracos, sobre todo cuando se reunían durante sus labores en la lavandería de la prisión del estado de Indiana. Algunos miembros de su primera banda fueron Harry Pierpont, Russell Clark, Charles Mickley, Walter Dietrich y John Red Hamilton. Sus mayores delitos se cometieron a partir de 1933, cuando salió en libertad condicional después de cumplir 8 años y medio de condena. Al poco tiempo robó un banco en Bluffton, Ohio. La policía lo arrestó el 22 de septiembre y fue internado en la cárcel estatal de Ohio a la espera de juicio. 4 días después, algunos amigos de Dillinger que habían escapado de la prisión del estado de Indiana se presentaron vistiendo uniformes ante el sheriff Jesse Sharver de la prisión de Lima, haciéndose pasar por agentes que querían llevar al preso de regreso al penal de Indiana. El sheriff no los creyó y cuando les pidió sus credenciales, uno de los criminales sacó su arma y le disparó. Luego cogieron las llaves, sacaron a Dillinger de su celda y encerraron a la esposa del sheriff en otra antes de huir. Aunque ninguno de estos delincuentes había violado específicamente ninguna ley federal, se requirió al FBI su asistencia para identificación y localización. Después de que el FBI confirmara su identidad por sus huellas dactilares, comenzó su búsqueda para la captura. Mientras tanto, la banda de Dillinger robó varios bancos. En estos atracos hay muy pocos muertos, en algunos casos ninguno. En general eran robos con poca violencia. Tiempo después de los atracos, el 23 de enero de 1934 ocurrió un incendio en el Hotel Historic Hotel Congress, donde Clark y Mickley se escondían utilizando nombres falsos. Los bomberos reconocieron a los hombres por sus fotografías y un policía local los arrestó. Al igual que a Dillinger y a Harry Pierpont, se les encontraron varias armas y más de $25.000 en efectivo, que representaban una fortuna para la época, parte del robo en el Banco de Chicago. Dillinger fue llevado a la cárcel de Crown Point, Indiana, a la espera de su juicio por el asesinato del policía O'Malley, muerto en el tiroteo del robo del Banco de Chicago.
Las autoridades alardearon mucho acerca de la que prisión era prueba de fugas, pero el 3 de marzo de 1934 Dillinger utilizó uno de sus trucos para escapar. Talló un objeto con forma de pistola en un material aún sin especificar, posiblemente una barra de jabón o pedazo de madera, y amedrentó a los guardias de la prisión para que le abrieran la celda y poder huir, después de encerrarles. Este hecho le facilitó más el camino a la fama. Después de avergonzar a las autoridades, Dillinger escapó en el auto de la sheriff Lillian Holley, un nuevo y flamante Ford V8. La prensa se burló de esa acción y publicó titulares en donde se mofaban de la sheriff Holley, lo cual aumentó la popularidad del ladrón. Sin embargo, el prófugo cometió el error de cruzar la línea estatal divisoria de Indiana, Illinois en el vehículo robado, violando así una ley federal e involucrando al FBI en su captura. Después montó una segunda banda, etc. En el verano de 1934, Dillinger volvió a Chicago bajo el nombre de Jimmy Lawrence. Consiguió un empleo y encontró una nueva novia, que no tenía conocimiento de su verdadera identidad. Dillinger pudo llevar una vida anónima por un tiempo. El día de su muerte, Dillinger era el hombre más buscado en aquel entonces. Y al igual, una amiga de su novia lo delató para evitar ser deportada y en ese momento lo detuvieron. Las órdenes desde Edgar Hoover al mando del BOI, que era el predecesor del FBI, fueron claras: esperar a que Lampón saliese del cine y en ese momento disparar a matar. Fue acribillado a tiros por Melvin Purvis, agente del FBI. Le hirieron de muerte por la espalda y una de las balas le atravesó un ojo, por lo que murió en el acto. Bien, Dieter Dengler nació en Alemania el 22 de mayo de 1938 en un pequeño pueblo de la selva alemana. Desde pequeño quería ser piloto y desde el momento que vio aviones aliados sobrevolando su pequeño pueblo. Tras la guerra, en la cual pierde a su padre cuando combatía en el ejército alemán, Dengler lee un anuncio en el que se necesitan pilotos en Estados Unidos. Con la ayuda de un amigo de la familia consigue reunir el dinero y viaja desde Hamburgo hasta Nueva York. Allí se enrola en la Fuerza Aérea en 1957, siendo enviado a la base aérea de Lackland en San Antonio, donde es asignado a mecánica y armería. Sin llegar a ser seleccionado como piloto antes de expirar el enlistamiento, tras esto viaja a San Francisco, donde sí conseguiría la plaza de piloto en la US Navy, recibiendo entrenamiento como piloto y siendo asignado al VA-122 en 1965 y transferido al portaaviones USS Ranger. En diciembre de 1965 este portaavión es enviado a las costas de Vietnam, inicialmente al sur, pero más tarde subir al norte para operaciones clasificadas contra los norvietnamitas. Dengler para ese momento ya pilotaba un avión A1 Skyrider. En febrero de 1966, en una de esas operaciones secretas, el avión de Dengler es derribado por fuego antiaéreo mientras atacaba un convoy en la frontera de Vietnam con Laos, teniendo que realizar un aterrizaje forzoso en el que su radio de supervivencia queda destrozada y pierde gran parte de su equipo de supervivencia. Él tenía una reputación de como superviviente, entonces creían que estaba vivo. Dengler fue capturado al poco tiempo de ser derribado por la guerrilla vietnamita. Sin embargo, no tardó en intentar escapar, siendo capturado casi de inmediato, recibiendo torturas por su atrevimiento. Cuando este se negó a firmar documentos para culpabilizar a Estados Unidos de los ataques en Laos, las torturas empeoraron, astillas bajo las uñas y cortes en el cuerpo. Dengler tenía la sensación de que cada día antes de acostarse los guardias estaban pensando en una nueva tortura para el día siguiente. Después fue llevado a un campo de prisioneros junto a otros 6 prisioneros, los norteamericanos Dwayne Martin, piloto de helicóptero, Eugene Debrin, piloto de una C-47 de la América, un chino y 2 tailandeses también pilotos. Cuando Dengler vio el lamentable estado en el que estaban sus compañeros de cautiverio, tuvo la resolución de escapar de allí.
Al poco de la llegada de Dengler fueron trasladados a otro campamento, donde la comida empezó a escasear. Entonces los prisioneros aceptaron un plan de fuga de Dengler, expuesto tiempo atrás y al que se habían opuesto. Había que hacerlo antes de que sus peores temores se hicieran realidad. El plan inicial era sencillo: aprovechar la dejadez de los guardias que comían desarmados para tomar el campamento y hacer señales a un C-130 que solía patrullar por la zona ocasionalmente. El 29 de junio de 1966 el grupo salió a través de unas tablas aflojadas de la cabaña donde les retenían, y Dengler y dos tailandeses se arrastraron hasta las armas. Los guardias se dieron cuenta demasiado tarde y cuando intentaron reducir a los presos fueron tiroteados. 4 fueron abatidos mientras el resto huía a la selva, posiblemente a pedir refuerzos. Dengler y Martin intentaron escapar a Tailandia a través del Mekong, pero nunca consiguieron alejarse más de unos kilómetros del campo. Al poco tiempo empezaron a subir los rigores de la selva: sanguijuelas, insectos, lluvia incesante, hambres, y el ir descalzos no ayudaba mucho. Finalmente desistieron de llevar las armas, ya que eran un peso que no podían cargar con su débil estado. Empujados por el hambre, Martin y Dengler se acercaron a una aldea con la idea de robar algo de comida, pero fueron descubiertos. Los americanos se arrodillaron y suplicaron, lo que no impidió que uno de los aldeanos atacase furiosamente a Martin con un machete, cortando su pierna y posteriormente decapitándolo. Dengler, al verlo, se levantó y se opuso al aldeano, que huyó corriendo a la aldea para pedir ayuda, momento que aprovechó para huir, no sin antes coger la medalla de su compañero fallecido. El 20 de julio de 1966, el teniente coronel Eugene Dietrich volaba en una misión de reconocimiento armado junto a su compañero, el mayor Anderson, cuando vio signos de actividad en tierra. Al acercarse vio a un hombre agitando lo que parecía un paracaídas. Dengler había recogido uno de su bengala lanzada por un avión de reconocimiento, con la inscripción SOS en unas rocas junto a él. A pesar de que se le dijo que ignorase a quien estaba haciendo señales desde tierra con aquel paracaídas, Dietrich solicitó la asistencia de helicópteros de rescate. Estos capturaron a Dengler y lo trataron con cautela hasta confirmar su identidad. Mientras Dengler decía: soy piloto norteamericano, llévenme a casa, por favor. No sin antes que uno de los rescatadores se llevase un susto al sacar una serpiente que Dengler llevaba para alimentarse en la mochila. Habían pasado 23 días desde su evasión del campo de prisioneros y 5 meses desde que fue derribado. Finalmente fue en Da Nang, Vietnam, donde todas las dudas finalmente se evaporaron. Sin embargo, allí fue retenido dado el carácter secreto de su misión cuando fue derribado. Lo ocultaron en una camilla para sacarlo hasta el helicóptero que lo llevó al USS Ranger, donde le esperaba una fiesta de bienvenida. Sin embargo, dada su fuerte desnutrición y afectado por parásitos, los médicos del portaaviones lo mandaron rápidamente a Estados Unidos para su recuperación. Nadie más consiguió escapar. De Bruin fue recapturado y enviado a Vietnam del Norte, perdiéndose el rastro en 1968. Aún a principios de 1990 su familia seguía teniendo esperanzas de que se encontrase con vida. Fisidi Indrata también fue capturado, pero en enero de 1967 fue rescatado por tropas laosianas gracias a la ayuda de la CIA junto a otros 52 prisioneros. El resto se perdió en la selva sin dejar rastro. El cuerpo de Martin nunca fue recuperado. Como civil, Dieter Dengler escribió su experiencia en el libro Escape de Laos y voló con la TUA, sobreviviendo a 4 accidentes aéreos como piloto de pruebas. Tras una larga enfermedad, Dengler moría el 7 de febrero de 2007, siendo enterrado en el cementerio de Arlington. Bien, Jack Shepherd fue un destacado ladrón inglés de Londres de principios del siglo XVIII. Nació en el seno de una familia pobre, fue aprendiz de carpintero hasta 1923. Sin embargo, a 7 meses de concluir su entrenamiento laboral, empezó a dedicarse al robo. Durante 1724 fue arrestado y encarcelado 5 veces, aunque logró escaparse en cuatro ocasiones. Situación que permitió que se convirtiera en una figura pública y popular entre los pobres. Finalmente fue capturado, condenado y ahorcado en Tyburn, donde acabó su breve carrera criminal a los 22 años.
La primera fuga, o su primer arresto y fuga, ocurrió tras cometer un robo junto a su hermano Thomas y su amante Lion en Clark Market el 5 de febrero de 1724. Tom, que también ejercía como carpintero, había sido condenado el pasado otoño por robar herramientas de su amo y como castigo se le realizó una marca en su mano con hierro caliente. De acuerdo a los registros, su hermano fue arrestado por segunda vez el 24 de abril de 1724 y el temor de a ser ahorcado causó que informase sobre su hermano Jack, de tal forma que una orden de captura se estableció en su contra. Jonathan Wild estaba enterado de los robos de Jack debido a uno de sus hombres, William Field. Recibió algunos de los objetos robados para venderlos. Will pidió a uno de sus ayudantes, James Skies, también conocido como Infierno y Furia, retar a Shepherd a un juego de bolos en la casa pública Redgate. No obstante, Skies lo engañó al entregar información sobre su paradero a un policía de apellido Price, que pertenecía a la parroquia de St. Giles, a cambio de una recompensa de 40 libras de la época, que era muchísimo dinero, por facilitar información que permitiese la captura de convictos. El magistrado Parry lo encarceló por la noche y lo encerró en el piso más alto de St. Giles Roundhouse, por lo que dejó pendiente su procesamiento. Sin embargo, después de 3 horas, el convicto escapó tras escalar el techo de madera y descender con una soga hecha de sábanas. Aun con sus grilletes, se mezcló tranquilamente con la multitud que había sido atraída por los sonidos emitidos durante su fuga. Además, logró distraer la atención del público señalándoles a las sombras de la cubierta y gritando que podía ver al fugitivo, y rápidamente se escapó. El 19 de mayo de 1724 fue arrestado por segunda ocasión después de ser sorprendido robando en la localidad de Leicester Fields, cerca del actual Leicester Square. Es así que se le encerró en St. Anne's Roundhouse en Soho y al día siguiente recibió la visita de Lyon, que fue registrada como su esposa y encarcelada con él en la misma celda. Ambos se presentaron ante el juez Walters, quien los envió a la prisión llamada New Prison, ubicado en Clerkenwell. Con el transcurso de los días, la pareja escapó de su celda precisamente el 25 de mayo, lunes de Pentecostés. Los dos reos habían limado sus esposas. Además, removieron una barra de la ventana y usaron las sábanas atadas para descender al nivel del suelo. Una vez en el piso, se encontraron en el patio vecino de Bridwell y escalaron la puerta de la prisión, que tenía una altura de 7 metros de alto, donde finalmente obtuvieron la libertad. Esta hazaña fue ampliamente publicada por la prensa, no solo porque Shepherd tenía una baja estatura, sino debido a que Lyon era una mujer de complexión gruesa. Sus habilidades para robar fueron admiradas por Jonathan Wild, el cual le pidió que le entregase los objetos robados, como hemos comentado antes, para venderlos y así obtener grandes ganancias, pero rehusó la oferta. Tras este hecho empezó a trabajar con Joseph Blueskin Blake y conjuntamente asaltaron a su antiguo patrón, William Nimbo. El domingo 12 de julio de 1724, Will no podía permitir que Shepherd estuviera fuera de su control y buscó la forma de conseguir su arresto. Desafortunadamente para Shepherd, uno de sus cómplices, William Field, pertenecía a la banda de Wild. Después de que Jack tuvo una breve incursión con Blueskin como salteador de caminos, el domingo 19 de julio lo delató con Wild. Wild pensaba que Lyon conocía el paradero de su pareja, así que empezó a sobornarle con licor en un bar de la época localizado hasta conseguir cierta información. De este modo fue localizado y arrestado por tercera vez y en este caso lo llevaron a una prisión en Rosemary Lane, cerca de la Torre de Londres. Shepherd fue encerrado con un juicio pendiente en una próxima audiencia. Fue procesado bajo 3 cargos de robo en la corte criminal, también conocida como Old Bailey, pero fue absuelto de los 2 primeros por falta de evidencia, pero Wild y Field atestiguaron en su contra en el tercer cargo, el robo de la casa Nibon. Con su caso claramente comprobado, fue declarado culpable y sentenciado a muerte. El lunes 31 de agosto llegó la orden judicial de ejecución de la corte en Windsor, establecida para el día 4 de septiembre. Sin embargo, logró fugarse
de la cárcel. El escape ocurrió cuando Lyon y Paul Maggot lo visitaron en la prisión, y en el transcurso de la visita distrajeron a los guardias mientras él se dedicó a aflojar y retirar una barra de hierro de la ventana utilizada para comunicarse con los visitantes. Su delgada figura permitió que escalara y pasara por la abertura de la reja, y fue sacado clandestinamente de la prisión, disfrazado con atuendos de mujer que habían sido traídos por su visita. El reo utilizó una carroza que lo llevó a Blackfriars, luego se embarcó en un bote en el río Támesis que lo trasladó a Horse Ferry Road, una calle en Westminster, cerca de la bodega donde él escondía los objetos robados, y finalmente huyó de manera efectiva. Shephard se convirtió en aquel momento en un héroe de la clase obrera. Él era pacífico, de buena figura y hábil para escapar la voluntad al castigo de sus crímenes. Después de pasar unos días en las afueras de Londres y visitar a unos amigos de la familia, regresó a la ciudad. Logró evadir ser capturado por Wiley y sus hombres, pero fue atrapado nuevamente el 9 de septiembre por un alguacil de Newgate mientras se ocultaba en su escondite favorito, por lo que fue enviado otra vez a su celda de Newgate. Su fama había aumentado por cada una de sus fugas y era visitado constantemente por gente curiosa, famosa y bondadosa. Sus planes de fuga en septiembre fueron frustrados en 2 ocasiones debido a que los guardias de la prisión encontraron en su celda limas y otras herramientas. A partir de este suceso fue trasladado a una celda de alta seguridad en Newgate llamada Castle, donde se le colocó grilletes en las piernas y se le encadenó a 2 chapas de hierro para prevenir futuros intentos de escape. Después de demostrar a los carceleros que estas medidas eran insuficientes debido a su habilidad para abrir las cerraduras de los candados, con una lima pequeña fue atado y esposado. El viernes 9 de octubre, Blue Skin Blake fue arrestado por Wiley y sus hombres, y el hermano de Jackton era desterrado el sábado 10 de octubre de 1724 a una colonia por robo. Las nuevas sesiones de la corte se dieron inicio el miércoles 14 de octubre y Blue Skin fue juzgado el día 15 de octubre con los testimonios y evidencias en contra por parte de Phil y Wiley. A pesar de que los testimonios no eran consistentes, Blue Skin fue condenado, lo que desató su furia y atacó a Wiley en la corte acuchillándolo en la garganta con una navaja y causando alboroto en la sala. Wiley tuvo la suerte de sobrevivir, pero mientras se recuperaba empezó a perder el poder sobre su imperio criminal. Aprovechando el tumulto que se había extendido hasta la prisión de Newgate por los sucesos ocurridos en la corte, Shephard escapó por 4ª ocasión, abrió la cerradura de sus esposas y se liberó de las cadenas que le ataban. Aun con los grilletes en las piernas intentó escalar por el cañón de la chimenea, pero la salida estaba bloqueada por una barra de hierro. Sin embargo, removió la barra y lo utilizó para penetrar en la celda Red Room ubicada sobre el calabozo Castle, el cual había utilizado hacía 7 años para recluir prisioneros jacobitas después de la batalla de Preston. El día se iba oscureciendo y aún llevaba consigo los grilletes en las piernas, pero se abrió camino a través de 6 puertas de barras de metal y logró ingresar en la capilla de la prisión. Después llegó al techo, que estaba a 20 metros sobre el nivel del suelo. Regresó una vez más a su celda para recoger una sábana que la utilizaba para descender y nuevamente subió a la cubierta de Newgate, donde descendió sobre el techo de una casa adyacente. Durante la medianoche ingresó en esa casa, bajó por las escaleras y salió a la calle sin que los ocupantes se dieran cuenta. Y como siempre se escapó por las calles. Esta fuga sorprendió a todos y empezó a ser un mito. Su último periodo de libertad duró 2 semanas y durante las cuales se disfrazó de mendigo y regresó a la ciudad y hizo diversos robos. Pero como siempre fue detenido otra vez. Y en lunes 16 de noviembre fue trasladado a la horca en Tyburn para ser colgado. Planeaba escapar una vez más durante el camino hacia la horca, pero la navaja con la que pretendía cortar la soga que le ataba fue descubierta por un guardia momentos antes de que saliera de Newgate.
Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como secretos de la historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos en blanco y negro, y otra sección que se llama pequeña gran pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces, un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.